Bueno, qué pena realmente, nosotros lo conocemos, él ha estado acá, ha trabajado acá en el canal y la verdad que bueno, ¿qué es lo que tiene él? Fibrosis pulmonar idiopática. Estamos con Alfredo Pacha, él es el neumólogo y explíquenos en qué consiste esta enfermedad, doctor. Bueno, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que causa cicatrices en el pulmón. No necesariamente sabemos a veces cuál es la causa. En muchos casos, cuando no sabemos la causa, se llama idiopática. Cuando sí sabemos la causa, como por ejemplo, si el paciente ha tenido tuberculosis y le dejaron cicatrices, en ese caso ya sabemos qué hacer. Si por ejemplo el paciente trabajó en minas durante muchos años, expuesto, no se cuidó adecuadamente, puede hacer algo que se llama silicosis. Si el paciente tiene una enfermedad reumatológica, también puede hacer este tipo de fibrosis. Doctor, yo conozco el caso de dos peluqueros, dos personas, dos estilistas que murieron de fibrosis pulmonar. También estos químicos a los expuestos, los productos del aseado, toda esta cosa tan fuerte, ¿también podría ser causa de...? Sí, eso también. Si tú, por ejemplo, en el caso de los peluqueros, que lo acabas de mencionar muy bien, los profesores que trabajaron con tiza durante muchos años pueden hacer fibrosis pulmonar efectivamente, o aquellos que han trabajado en una refinería, en lugares donde hay mucho humo, muchos químicos. En esos casos efectivamente puede suceder también. Ya, o sea, eso serían causas ambientales, digamos, efectivamente. ¿no? Ya usted mencionó otras. Sin embargo, siempre que decimos efectivamente idiopática es cuando las causas no se conocen. No se conocen. ¿No? Como el caso de él, el caso del Puma. Correcto. Digamos, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo identificar rápidamente los síntomas? Los síntomas más comunes son tos seca y falta de aire. Y es una tos seca que va empezando de poquito en poquito. Y la falta de aire también. El paciente al inicio lo atribuye a, bueno, debo tener algo, quizá no he hecho ejercicio suficiente, no estoy en forma física, pero luego se da cuenta que poco a poco hay gente que camina más rápido que ellos, que al subir las escaleras se cansan más que otras personas, que siguen con esa tos seca que ellos creen es mi garganta. ¿Tos seca permanente o en algunas ocasiones? Al inicio es en pequeños momentos, pero después poco a poco se torna casi todo el día. Ya. Entonces yo tengo tos seca durante 15, 20, 30 días, es hora de ir donde mi neumólogo para que me evalúe. Y eso que dice usted también muy importante, cuando la gente se cansa, ¿no? Empieza que te falte el aire, entonces ya es un signo de alerta. Es cierto. Y otra cosa que me olvidaba, el tabaco también es una causa súper importante asociada a fibrosis pulmonar. ¿No? Hemos estado en estos días celebrando el Día del No Fumador y es importante recalcarlo. Está muy comprobado que el tabaco también puede causar fibrosis pulmonar. El tabaco, doctor, además, no solamente para el que fuma, sino también para el fumador pasivo, me imagino, dígalo usted. Así es. Y en este caso el tabaco no solo causa fibrosis, causa el enfisema, el EPOC, causa cáncer en muchas partes del cuerpo, desde la boca hasta el final. Doctor, el Puma era una persona que se cuidaba mucho, ¿no? Hacía ejercicios, era vegetariano. Bueno, no se saben las causas, pero ¿qué pudo haber pasado en este caso? Una persona que era tan preocupada, ¿no? Y además usaba su voz, que es la herramienta principal muy relacionada con el oxígeno, ¿no? Y eso es justamente la causa del tipo idiopático, donde no se sabe. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, yo me he portado bien toda mi vida, yo no fumo, yo no tomo, yo no salgo de noche, y finalmente tengo fibrosis. ¿Qué pasó? Y ese es el del tipo idiopático, y en este caso... bueno, ahora ya tenemos algunos tratamientos que hacen que la enfermedad progrese mucho más lento. Ahora, esta enfermedad, digámoslo así, ¿tiene cura? ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Bien, se dice más o menos que en los 2 primeros años el paciente se la pasa ahí sin ir al médico, sin descubrir su enfermedad. Luego, cuando ya la descubren, más o menos quedan unos 3 años promedio, en el cual estoy hablando de la idiopática, hasta que sucede. Él parece que ya tiene como 5 años con la enfermedad. Probablemente el Puma ha estado ya con tratamientos de estos de última generación que te mencionaba, hacen que se alargue la vida del paciente. ¿No? Y le disminuyen incluso en algunos casos la tos. Él ha mencionado un tratamiento que, bueno, entiendo que todavía no tiene verificación, que es el tema de las células madres, ¿no? Efectivamente, células madre en el mundo científico todavía no ha conseguido la aprobación total para fibrosis.
están corriendo una serie de estudios para ver si efectivamente funciona. Incluso yo mismo he hecho algunos estudios con células madre aquí en el Perú y no nos ha funcionado. O sea, no hay evidencia científica de que esa podría ser lo cual una no solución. Significa que en algún momento van a encontrar cómo hacerlo. En el mejor de los casos, el mejor de los pronósticos, ¿cuántos años de vida se le puede, digamos, pronosticar a un paciente? 5 o 7 años luego de su diagnóstico. En el mejor de los casos, lo común, 3 años. Ok. Muy bien, doctor. Entonces, algunas recomendaciones finales, de repente, en general, lo que dijimos, ¿no? Si una persona está con falta de aire, inmediatamente acudir al doctor. Efectivamente. ¿Cómo se determina? ¿Rayos X? ¿Qué cosa? Cuando es inicial, la tomografía es mucho mejor que los rayos X. Los rayos X sirven mucho cuando ya el paciente ya tiene una enfermedad más avanzada, pero ya en esos casos a veces ya no podemos hacer mucho. Bien, y bueno, volviendo al tema de José Luis Rodríguez, lo que usted ha visto, lo que ha escuchado, ¿qué podríamos esperar? Bueno, en este caso el puma ya está en una enfermedad avanzada y lo que están haciendo probablemente es darle calidad de vida, oxígeno, evitar que tenga sufrimiento por esa falta de aire, hay medicinas para eso también, evitar que se estriñe, etcétera. Doctor, no sé si usted observó, cuando él hablaba, las frases eran muy cortas porque sí, decía él, y como que cortaba. 2, 3 palabras y ya tenía que tomar aire nuevamente. Eso ya muestra que la enfermedad está avanzada, que él ya no puede respirar demasiado y le cuesta, ¿no? En fin, y cuando le hablamos de calidad de vida, para entender, ¿no? ¿Qué significa eso? Básicamente es que esté tranquilo mientras está sucediendo todo este proceso final. O sea, con la falta de aire, imagino, doctor, cantar debe le ser cuesta muy difícil, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Realmente es sorprendente cómo él ha podido grabar este último disco en estas circunstancias. Porque uno lo escucha y se da cuenta que le cuesta mucho. Claro, de repente también, bueno, obviamente en este caso para hacer un disco hay mucha ayuda en la tecnología, pero sin duda esta falta de oxígeno, pues imposible, si con las justas puede hablar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero hay medicinas, como te digo, que te alivian la falta de oxígeno y toda una serie de cosas que le damos al paciente para que esté confortable en este proceso. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me da mucha pena el caso de él, pero espero que esto haya sido también de utilidad, ¿no? Para todas aquellas personas que por ahí tenemos un familiar, que por ahí conocemos a alguien que se está agitando, que le falta el aire. Ya saben, los rayos X al principio no detectan, incluso una serie de enfermedades al principio. Sí. Los rayos X son buenos en ciertas circunstancias. De repente pruebas de esfuerzo que hagan caminar a la persona. Les hacemos caminar, baja su oxigenación a medida que van caminando, ahí nos damos cuenta también. La espirometría a veces cuando ya está un poco más avanzado. Existe una serie de exámenes propios de nuestra especialidad que cuando lleguen al consultorio el médico apenas detecta, le va a pedir. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Nosotros